Grabación. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Julio Mayen Rosil con carnet 99892154. Eh, Vengo a presentar para el curso de electrónica analógica, pues la presentación de los personajes que han aportado a la electrónica y pues los aportes que más han destacado de ellos. Entonces vamos a comenzar. Aquí cambio, pues el primero sería Charles Thevenin. Entonces, pues Leon Charles Thevenin fue un científico nacido en Francia, en la ciudad de Meaux. Espero que esté bien hecha la pronunciación. El 30 de marzo de 1857. Él básicamente fue un ingeniero en telegrafía que lo que hizo fue extender el análisis de la ley de Ohm, pues ya más a circuitos más complejos. Eh, pues como bien sabemos, su aporte más importante fue la ley que tiene su mismo nombre, el teorema de Thevenin, el cual pues establece que cualquier red de corriente directa de dos terminales, que son este A y B que vemos aquí en la pantalla, que yo estoy señalando con el cursor, cualquier red de corriente de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente que conste de una fuente y una resistencia en serie con esa fuente. Entonces pues aquí vemos que este circuito complejo se puede reemplazar por este circuito que solo tiene una resistencia en serie a la fuente. Y pues esto nos tiene varias aplicaciones. Pues primero tenemos que el circuito obtenido es mucho más simple, como podemos ver, no tiene tantos nodos, es una malla mucho más pequeña y es más rápido calcular tanto voltajes, corrientes y demás valores que queramos que tenga ese circuito. Y pues permite encontrar un circuito equivalente de manera simple y rápida, aun cuando sean circuitos muy complicados, así como el que tenemos acá, que incluso este no es el más complicado que se podría utilizar. Eh, y bien, esto fue Charles Thevenin. Continuamos con Lowry Norton. Lowry Norton pues nació en Estados Unidos, en la ciudad de Rockland, el 28 de julio de 1898. Él pues básicamente estudió en la Universidad de Maine, que es como que el estado de la ciudad de la que él nació. Entonces pues en esta universidad él estudió un año primeramente, luego se enlistó en la Marina de Estados Unidos, en la US Navy, y pues eso fue más o menos en 1917. Ahí trabajó como operador radial de señales de telefrecuencia y telecomunicaciones en la Marina. Luego, después de 2 años, regresó a la universidad y ya en 1920 se transfirió al MIT, donde pues se graduó como ingeniero eléctrico en 1922. Pues ya sabemos que esta universidad le permitió tener una mayor gama en sus estudios, ya que es una de las más reconocidas mundialmente. Pues como bien sabemos, su aporte más importante, o uno de ellos, igual que el anterior Charles Thevenin, fue el teorema que lleva su nombre, el teorema de Norton, el cual pues establece que cualquier parte de un circuito formada por fuentes y resistencias puede ser reemplazado por una única fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Al contrario de Thevenin, que como vimos anteriormente, él lo hacía que incluso lo puedo mostrar aquí, él lo hacía con una resistencia en serie. Si vemos, esta resistencia está en serie a la fuente y a la resistencia de carga. En cambio acá, la resistencia de carga está aquí y la resistencia de Norton pues está en paralelo a ambas. Pues de esto se puede deducir que cualquier circuito equivalente a Thevenin también puede ser reemplazado por un circuito equivalente al de Norton, ya que son eh, sistemas muy parecidos, los cuales pues tienen básicamente utilidades que podríamos decir que no es la misma, pero tienen bastantes similitudes, ya que pues ayuda igualmente que la anterior a encontrar los valores en ciertos puntos del circuito que uno requiera. Así me fue para abajo. Listo, tenemos a Gustav Kirchhoff como siguiente, el número 3. Pues él nació un 12 de marzo de 1824 en Alemania.
Él fue un muy importante físico cuyas principales contribuciones pues, son en el campo de los circuitos, la teoría de placas, la óptica, incluso la espectroscopia o espectroscopía. Y pues en 1845, después de muchas investigaciones, él enunció sus denominadas leyes de Kirchhoff, las cuales pues se pueden aplicar al cálculo de tensiones, intensidades y resistencias en una amplia malla eléctrica. Pues estas se basan en la teoría del físico George Ohm, que lo veremos más adelante, pero básicamente según la cual la tensión que origina el paso de una corriente eléctrica es proporcional a la intensidad de la corriente, según la ley de Ohm. Entonces él, después de ampliar estas teorías que Ohm realizó, propuso sus leyes, bueno, las leyes de Kirchhoff, sus leyes, donde pues tenemos la primera ley, que también se le llama ley de nodos, donde la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las que salen, o sea que son cero. Lo cual, pues, ya viéndolo desde un punto más físico, equivale a decir que los electrones que entran en un nodo en un momento dado son numéricamente iguales, o sea, es la misma cantidad que los que salen en ese mismo momento, ya que pues los nodos no acumulan carga de electrones. Y tenemos la segunda ley, que es la ley de Mayas, la cual pues dice que la suma de las caídas de tensión en un tramo que está entre dos nodos es igual a la suma de las caídas de tensión en cualquier otro tramo que se establece entre dichos nodos. Entonces pues aquí vemos una representación gráfica de la ley de corrientes de este lado y de la ley de voltajes en este lado, donde la suma de todos los voltajes es igual a 0, y acá la suma de las corrientes, las entradas y salidas de corriente son iguales a 0. Luego seguimos con George Simon Ohm, o George Simon Ohm, que pues él fue un físico alemán que descubrió la ley que lleva su nombre. Pues de su información sabemos que nació en Múnich, en Alemania, como ya mencioné antes, en 1789. Y pues según su ley, la intensidad de una corriente a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los extremos del conductor e inversamente proporcional a la resistencia que éste opone al paso de la corriente. Entonces, pues como se ve en la gráfica que tenemos acá, relaciona la proporcionalidad entre la corriente y el voltaje, la cual esta relación llega a ser la resistencia. Y pues como vemos, este triangulito representa la ley de Ohm, pues la cual nos permite calcular corriente, tensión y resistencia. Este triangulito es muy útil, ya que como vemos acá en la gráfica, por ejemplo, si yo quiero saber el voltaje, tapo con mi dedo el voltaje, en este caso con el mouse, y me queda abajo la ecuación equivalente, que sería I y R. Y como están separadas como que dentro de la misma línea, digamos, pues nos queda una multiplicación, por lo cual voltaje es I por R. Si queremos saber la resistencia, por ejemplo, tapamos la resistencia y nos queda que el voltaje encima de la corriente, o sea, voltaje dividido corriente, es igual a la resistencia. Y pues como otros par de datos sobre su vida, podemos mencionar que en 1841 le dieron la medalla Copley por la Sociedad Real en Inglaterra. Esta medalla pues tiene como que un valor bastante reconocido en la comunidad científica, casi como un premio Nobel. Pues a él se la dio la Sociedad Real de Inglaterra. Y en 1893 fue que se dio el nombre a la unidad de medida de resistencia eléctrica. Se nombró en su honor, por eso se le llama la medida que, bueno, valga la redundancia, la medida que mide la resistencia se la llama ohms, en honor a él. Luego tenemos a James Maxwell, el cual pues fue un matemático, físico y astrónomo británico, igualmente de todos esos reinos por ahí, nacido en Escocia en el año de 1831. Y pues él básicamente es autor de la teoría del electromagnetismo, ya que pues demostró que tanto el magnetismo como la luz son efectos originados por un fenómeno común. Cabe resaltar que él pues es considerado el científico
del siglo XIX, ya que nació en 1800, el científico del siglo XIX con mayor influencia en la física del siglo XX. O sea, todos los descubrimientos, análisis, investigaciones que él hizo tuvieron mucho impacto en los años posteriores de investigaciones que se realizaron. Pues él lo que hizo fue que introdujo el concepto de onda electromagnética, el cual pues nos da una representación numérica o matemática de la interacción entre la electricidad y el magnetismo. Esto gracias a sus célebres ecuaciones, que él fue el que las creó, las dio a conocer. Y pues esta teoría sugirió la posibilidad de generar ondas electromagnéticas dentro de un laboratorio, lo cual pues realmente nunca se había logrado o no se había investigado tan a fondo. Y pues todo este tema de generar ondas dentro de un laboratorio fue lo que luego de otros científicos pues haciendo más investigaciones de campo teóricas, fue lo que inició la comunicación a rápida distancia, las señales de distancia rápida, como las señales radiales, lo que hasta ahora conocemos como las señales telefónicas, como por ejemplo las llamadas o los SMS. Y pues introdujo el concepto de campo electromagnético, por esto mismo mencionado antes. Y ya por último tenemos a Michael Faraday, el cual pues es este personaje de acá, que fue un científico británico nacido en septiembre de 1791, el cual pues estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Pues él hizo muchos experimentos, investigaciones también, con los cuales pues gracias consiguió muchos descubrimientos a su nombre. Por ejemplo, tenemos la ley de inducción electromagnética de Faraday, o llamada también ley de Faraday, la cual establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa a una superficie cualquiera con el circuito como borde. Pues básicamente es el principio de inducción, que como se conoce comúnmente, el cual pues abrió camino a la ciencia aplicada e hizo posibles pues diversos inventos, entre ellos el generador electromecánico, por ejemplo. Igualmente descubrió lo que él llama, bueno, lo que se le llama la jaula de Faraday, la cual es una caja metálica que protege de los campos magnéticos estáticos. Y pues su funcionalidad es básicamente proteger de descargas eléctricas. Pues como sabemos, muchos dispositivos de nuestra vida ahora, gracias a este descubrimiento de esta jaula, pues funcionan. Por ejemplo, los microondas, los cables, los escáneres. Incluso hay otros objetos que digamos, no aplican directamente una jaula metálica que proteja de campos, pero que tienen funciones o efectos parecidos, como por ejemplo los elevadores. Y pues, como bien sabemos, gracias a todos estos descubrimientos, investigaciones que él hizo, se le tiene mucha estima dentro de la comunidad científica. Y pues en su honor se nombró a la unidad que mide la capacidad eléctrica, como la capacidad de guardar, de mantener energía eléctrica, denominada faradios. Pues, por ejemplo, lo que guardan los capacitores. Y aquí se muestra un gráfico donde el efecto Faraday demuestra la interacción entre la luz y un campo magnético. Entonces acá pues se demuestra una de las tantas teorías que él investigó y realizó. Y esto sería solamente. Gracias por su atención.